Entre las propuestas relevantes que se formularon en la COP16, de lo que yo he logrado leer y escuchar, está lo del Chocó biográfico, biodiverso, de la protección ambiental, de la crisis que está llevando Chocó con motivo de la explotación y misericordia de los ríos por parte de la minería ilegal. Ese Chocó biogeográfico y diverso ha sido sumamente importante para el territorio colombiano y se está hablando incluso de algo sumamente valioso que es la capacidad hídrica de Chocó, donde llueve todo el día y todo el tiempo. ¿Cómo podemos beneficiarnos nosotros en Risaralda de este asunto, para el cual parece se están obteniendo unos recursos y hay un interés grande a nivel de la comunidad europea y de otros países que saben que Chocó, además de eso, tiene un potencial increíble en materia genética? La famosa rana chocuana, las plantaciones, las plantas que se utilizan para la industria farmacéutica, en fin, después de esta pausa, con el director de Carder, Julio César Gómez Salazar. Somos energía de Pereira, es por la gente de nuestra región. Somos energía de Pereira, tú nos inspiras a dar lo mejor, a dar lo mejor. Director, ese Chocó biogeográfico y de una biodiversidad espectacular, ¿cómo nos puede llegar a beneficiar a nosotros en Risaralda, usted que está en contacto con esa zona, que la conoce suficientemente y que acaba de regresar de Cali de la COP16 escuchando estos temas? Bueno, nosotros somos Chocó biogeográfico. Si usted revisa todo ese ecosoma y esa ecorregión que tenemos sobre el río San Juan y sobre toda la zona de Santa Cecilia, en los municipios de Mistrató, Pueblo Rico, Belén, Pueblo Rico, Santuario, Apía, toda esa montaña es Chocó biogeográfico. Porque nosotros lindamos con el Tatamá, con toda esa ecorregión del Duende, que es una zona muy grande que tiene el Valle del Cauca y tiene el Pacífico colombiano, y nosotros somos Chocó biogeográfico. A diferencia del Chocó biogeográfico risaraldense, que está impecable, el Chocó biogeográfico chocuano está desbaratado. el de ellos. El de ellos. Yo tuve la oportunidad hace poco en un recorrido que hacía por la zona del Chocó, en esa frontera, fue una cosa impresionante. Cuando yo estaba en el Chocó biogeográfico risaraldense, tuve la delicia de escuchar esos coros majestuosos de las diferentes aves que se contestaban y se cantaban entre sí. Y cuando llego yo al bioma del Chocó chocuano, del Chocó biográfico chocuano, encontraba un silencio sepulcral. No vi pájaros. Una cosa que me impresionó. Aquí veía esto lleno de zancudos, de abejas polinizadoras, de mariposas, Bichos. de bichos. El Chocó, cero bichos. Ah, caramba. Lo que me infirió yo soy muy observador. De Santa Cecilia para allá. Claro, y yo le preguntaba Guarato, a la Esmina, gente que iba conmigo, y me decía, el uso indiscriminado del mercurio ha matado todo, el cianuro. todo, todo. Entonces, tenemos hoy una crisis ambiental terrible en esa zona, Chocó. porque eso está sin Dios y sin ley. Allá no hay forma de que opere la autoridad ambiental, y pues lo digo con cierta tristeza, y por eso yo en Risaralda hemos montado en Santuario, he montado las patrullas ambientales 24 horas. Yo estoy cogiendo lo que puedo coger a una tasa de 10, 12 camiones semanales de madera que llega sin salvoconductos de esos ecosistemas, madera que está en vía de extinción. Entonces, ahí hay una cosa muy grave, y yo lo he insistido, si nosotros no trabajamos en una estrategia de vigilancia y control, vamos a estar en muy poquitos años como lo que hoy estamos registrando en la Amazonía. Estaba por decirle eso. La muerte anunciada de la Amazonía, que hace tanto tiempo nos venía diciendo, hoy vemos los ríos de la Amazonía secos. El río más caudaloso del mundo sin agua. Bogotá, que depende de esa humedad de la Amazonía a través de los ríos voladores, que cuando hablábamos de eso hace 4 y 5 años decía, este está loco, ¿usted de qué habla?
Bogotá tiene, entre paréntesis, el páramo más grande del planeta, que es el páramo de Sumapaz. Sí, pero Y yo me realmente, pregunto cómo tienen un páramo tan grande que es productor de agua y no tienen agua en Bogotá, pero también la humedad más grande de Bogotá la recibe del Amazonas, de la Orinoquía, de los ríos de todos voladores. esos ríos voladores que llegan, ese vapor de agua que genera ese bioma impresionante que es la Amazonía, con los vientos alisios, llevan todo eso a ese sector. Y todo esto dinámica, digamos, térmica que se produce en el planeta, llevan esa humedad allá. Ya lo habíamos registrado nosotros ahora en fenómeno de Niña. ¿Por qué no llegaban las nubes y el agua a Bogotá? Porque estos Andes están muy calientes y han hecho un efecto estufa. Y es que ese calor de acá no deje seguir las nubes como una especie de barrera y las lluvias estén cayendo en este territorio. Aquí no nos ha faltado agua. No, nunca, eso estaba por Nunca. decirle. Se anunció un fenómeno del Niño durante 4 o 5 meses y evidentemente hizo mucho calor, pero sorprendía que de un momento a otro comenzaba a llover en Pereira. El río Tuna ha mantenido una tasa entre 9.000, 10.000 metros cúbicos por segundo. Por segundo. Eso es una belleza. Suficiente para... Sí, pero... Y eso que claro, es una quebradita grande. Sí, claro, pero ojo que no nos podemos tampoco fiar de eso. ¿De acuerdo? Ya les he venido diciendo al señor alcalde, a los gerentes de empresa, a los técnicos de empresa, en las mesas de trabajo acá, necesitamos empezar a buscar resiliencia hídrica para Pereira. Necesitamos pensar en humedales en la cuenca, Sí. necesitamos pensar en el agua del río San Eugenio, mirar cómo vamos a embalsar agua, cómo vamos a guardar agua. Tenemos que pensar cómo vamos a recuperar los humedales que están marchitos y abatidos hoy. El humedal El Mosquito, que es un gran humedal que tenemos en la cuenca del Otún. Luis, en estos días que hacíamos un recorrido con la señora consejera para las regiones, de ese ecosistema de la cuenca del Otún, realmente es impresionante el nivel de conservación. Es impresionante el nivel de cuidado y de regeneración que ha tenido esa zona. Eso es una verdadera dicha, uno caminar y poder registrar la belleza que eso tiene, que la tenemos que seguir cuidando. De acuerdo, nosotros hemos estado allí tanto de la Laguna del Otún para abajo, haciendo el recorrido, lo que me sorprende gratamente. Una pausa y regresamos porque quiero plantearle al director de CARDER, Julio César Gómez, el tema de los bancos genéticos, de si lo que hay en el Chocó, de acuerdo con el planteamiento que está haciendo, ha disminuido allá, pero eventualmente podríamos tenerlo nosotros acá, porque lo que está detrás de toda la COP16 es la pelea por las negociaciones que comienzan esta semana precisamente, en la última semana de las 2 semanas que corresponden al COP16. La lucha por la riqueza que implica tener unos bancos genéticos para medicinas y para las grandes farmacéuticas mundiales como la que eventualmente podamos tener en el Chocó biográfico del departamento de Risaralda. En Risaralda, el grupo operativo GOAR ya superó las metas establecidas al 31 de diciembre, con más de 6.000 visitas. Estas visitas las realizamos a los establecimientos que comercializan licor y cigarrillos. Cuando ingresamos a cada establecimiento, revisamos cada una de las botellas para identificar si son adulteradas o de contrabando. Adicional a esto, revisamos que cada cajetilla de cigarrillo cuente con el pictograma y que en un lateral diga importado para Colombia. Nosotros tenemos una riqueza en nuestra flora, en nuestra fauna, que nos hace de alguna manera unos potentes, decirlo así, dinamizadores de la industria genética y de la industria de la farmacéutica. Desafortunadamente todos esos recursos se los han sacado a espaldas de las comunidades, a espaldas de las autoridades. Clandestinamente. Clandestinamente. Recuerde, Luis, que hace 2 años me tuve que parar, digamos, en los pedales para evitar que nos sustrajeran especies estratégicas como fue las ranas del Pacífico, la blasi, que es única, que está ahí en Santa Cecilia. Las opagas histriónicas, únicas que están ahí en Santa Cecilia. Los gallitos de roca,
la tángara multicolor y una cantidad de especies menores, digamos menores pues porque son más pequeñas dentro del ecosistema, pero de igual de importantes. Y me tocó hacer una acción en el Consejo de Estado para evitar que se hiciera esa explotación y se sustrajeran de ese ecosistema sin haber llegado hasta autoridad de hacer los planteamientos genéticos de para qué las necesitaban. Porque cuando hubo los requerimientos no nos supieron explicar. Recordar a Tesoros de Colombia, quien fue que hizo esa acción, y no nos supo explicar para qué necesitaba eso. Entonces, y así ha sucedido a lo largo y ancho del país y de ese bioma tan importante. Ni hablar de las stevia que hoy son de amplio uso en la medicina, en endulzantes, en la vida de alimentos, que digamos sustituye el azúcar que es tan nociva para la salud. Todo ese material vegetal, forestal, sale de esos ecosistemas. Ahora, nosotros lo hemos venido planteando, Luis, necesitamos dinamizar la industria de la construcción a partir de volver una industria de la construcción más vegetaliana. Debe de ser vegetaliana, no tanto minera. Ya en los ríos no tienen de dónde sacarles más piedra, ni más arena, ni tenemos más caliza, pero sí tenemos una potencialidad muy grande en los bosques, en los guaduales, en los cultivos del bosque productor protector, todo lo que tiene que ver con las coníferas que se da tan rápido en 8 o 10 maderable. años. Claro, para construir, para hacer, digamos, hacer inversión en toda esa demanda de la construcción y empezar a hacer todo lo que ya ha hecho el mundo desarrollado. En la China, todo lo que se hace con la madera, con la guadua, con el bambú, y nosotros no lo hemos podido utilizar. Aquí todavía hay una creencia de que las construcciones en madera son para pobres. Y vean la belleza que tenemos en la corporación. Sí. Y las bellezas que hace Simón Vélez por todo el mundo. Las construcciones más lindas, con mayor calidad y duración, se hacen con madera. Colombia tiene ahí ese gran pasivo de no explotar sus bosques para beneficio, y nosotros lo único que hacemos es permitir que se lleven los bosques y se los llevan para Indonesia, para la China, para Taiwán, y nosotros nos quedamos con los desastres ambientales. Y ahí hay un punto que es clave, y es que no habrá bosques si no hay fuentes hídricas. Claro. ¿Cierto? Y se está planteando una tesis terrible en materia de seguridad alimentaria. No habrá alimentos si no hay ríos, Claro, si no hay total. agua. Si no hay agua, no hay alimentos. Es que si no hay agua, no hay vida. No hay vida, pero sobre todo en este caso específico. Uno puede vivir hasta sin comida, sin agua ningún organismo puede vivir. De hecho, la teoría famosa de Malthus plantea que a mayor cantidad de habitantes, menos producción agrícola. O sea, no habrá alimentos para tanta gente. Y lo que aquí se está señalando por parte de grupos científicos es la preocupación por la escasez de agua. ¿A dónde quiero ir yo en el contexto de este planteamiento, director? A la teoría de las cortes, de las altas cortes colombianas, que han declarado el río Cauca y el río Otún, la cuenca del río Otún, como sujetos de derecho, para que nos explique la CARDER con estos instrumentos qué puede hacer para que tengamos mayor certeza, mayor seguridad en la protección tanto del río Cauca, que pasa acá por el departamento de Risaralda. Y además también hay una declaratoria de la JEP, lo colocó víctima en el conflicto. Desde el conflicto armado. El río Cauca víctima del conflicto armado por lo de Beltrán, los muertos. Claro, porque es un cementerio. Es un cementerio en el agua. Después de esta pausa. Si eres afiliado a Confamiliar Risaralda en categoría A y B, recuerda que tienes los siguientes beneficios. Ingreso 100% subsidiado el día de tu cumpleaños. Ingreso 100% subsidiado una vez al año con tu núcleo familiar. Subsidio en alimentación. E ingreso 2x1 los martes y jueves. Es hora de tener una tarde llena de diversión. Bueno, primero entender, yo siempre lo he entendido así. Para mí, cuando el juez el magistrado del Tolima y la Corte ratificó la acción de tutela que el ciudadano accionante tolimense nos colocó, para mí siempre el Parque Natural Los Nevados fue un sujeto de derecho. Los ecosistemas estratégicos son sujetos de derecho, y por eso para esta autoridad siempre ha procedido así, y por eso el buen hacer en la corporación.
Pero eso viene de principios mucho más antiguos, que son los principios de indubio pro natura, todo por la naturaleza. Cuando uno tiene en el ADN como funcionario, como servidor, pero sobre todo como director de esta autoridad, de que esos conceptos de sujeto de derechos, que son sujetos que antes se les eran, digamos, eran reconocimientos que antes se le daba a las personas, hoy se le da a los ecosistemas que tienen vida y que se reconocen como que tienen vida, pero que son además estratégicos para el desarrollo, la vida armónica, no solo del hombre, sino de todo lo que hay a su alrededor. Me parece que eso ha sido un acierto de las Cortes, son avances significativos de la sociedad. Todos esos acuerdos multilaterales que tenemos que cumplir, el acuerdo de Escazú, donde reconocemos todos los mecanismos de participación y de profundización de los diálogos en torno al medio ambiente y de proteger a los que protegen el medio ambiente. Todo eso para nosotros es bienvenido, lo respetamos, los debates están sobre la mesa y nosotros siempre los asumimos de esa manera. Todo por la naturaleza es un principio que viene desde el derecho romano, que hoy, digamos, el derecho moderno occidental lo ha venido aplicando de una manera muy acertada. Que el río Tun, la cuenca del río Tun y el río Cauca sean sujetos de derecho. Claro. ¿Qué significa para la CARDER desde el punto de vista práctico, pragmático, desde el punto de vista de la herramienta? Eso significa que todas las autoridades, incluyendo a su comunidad, debemos de trabajar por mantener unos ecosistemas adecuados, sostenibles, con mucho cuidado, bien protegidos, siempre pensando que hay un actor de primer orden que nos reclama atención y cuidado, y eso me parece de la mayor importancia. Para la autoridad ambiental no descansaremos en acompañar todos los procesos de mejora del río, por eso acompañamos al municipio de Pereira en su tarea de sanear el río Tun, trabajamos con las autoridades del Valle del Cauca, trabajar en todas las tareas de vigilancia, control, de mejorar el río Cauca, y así lo vamos a seguir haciendo con el Parque Nacional Natural Los Nevados, reclamando los derechos de esos ecosistemas tan importantes para la sostenibilidad. Eso desde el punto de vista de la zanahoria y desde el punto de vista del garrote. Pues bueno, nosotros tenemos los mecanismos de control que los podemos ejercer. Luis, tú ya sabes que la mayoría de las contravenciones ambientales son delitos. Ya lo acaba de confirmar esta autoridad ambiental en un proceso que acompañó, convirtiéndose en víctima por una especie de mono perezoso, de mico perezoso, tres dedos, que un juez de la República de Colombia, del departamento de Risaralda, condenó a una ciudadana de Pereira a más de 5 años de cárcel. Queríamos finalizar de esta manera, hablar un poco sobre los ríos, en el caso de nuestro río Tun, sujeto de derecho de acuerdo con jurisprudencia ya en las altas cortes, y dar la gratitud a nuestra teleaudiencia en Puntos de Vista, programa de líderes de opinión que estará con ustedes de lunes a viernes siempre aquí en GQ, tu canal.